En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Hicimos un juramento médico y estamos aquí para curar a todos los enfermos. Estamos aquí para ayudar en lo que haga falta. Los infartos no paran. Las emergencias no descansan. Los tratamientos de cáncer continúan. Y nosotros seguimos aquí para atender estos casos y estamos tomando todas las precauciones necesarias ante este escenario no conocido. Nuestro compromiso es con usted y su familia y estamos siguiendo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para mantener el máximo control y así poder seguir atendiendo las necesidades del hospital. Estamos aquí para usted y sus seres queridos. Hospital El Pilar. Su familia en buenas manos. Buenos días. Nuevamente estamos con ustedes en uno de los programas que hemos esperado porque la audiencia nos lo ha venido solicitando. Como a ustedes les consta, hemos realizado ya algunos programas previos y nos llena de mucha satisfacción saber que vemos dentro de la audiencia a varias personas que ya pueden considerarse asiduos participantes en el mismo. Para la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia, para la Dirección Ejecutiva y la Dirección Médica, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como recordarán, hemos tocado algunos temas previamente, como fue generalidades de la enfermedad del coronavirus. Luego platicamos temas sobre gastroenterología con la participación de colegas que trabajan directamente con nosotros. Y vamos a tocar otros temas que les anunciaremos sobre la marcha. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia del Cid. Ella es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una especialidad en otorrinolaringología de la Universidad de Guadalajara. Doctora Claudia, bienvenida. Es un tema que hemos recibido muchísimas inquietudes y quisiera que usted nos compartiera sus conocimientos con la relación de lo que es la enfermedad del COVID-19 con los problemas de su especialidad. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes para comentarles un poco de lo que se ha reportado últimamente y que pues muchos tenemos la incertidumbre, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. Hoy les voy a hablar de lo que son las alteraciones del olfato como secuela o alteraciones igual por la misma enfermedad del COVID-19. Para comenzar, pues quiero hablarles un poco de lo que es como tal el olfato. Bueno, como sabemos, ¿verdad? El olfato es percibido pues por nuestra nariz. Hay sustancias odoríferas que son iones como tal, que nosotros podemos percibir pues a través del techo de nuestra nariz, que es donde se encuentran ubicados pues los receptores. Estos entran por nuestra cavidad nasal, se dirigen hacia ciertos lugares determinados en nuestra nariz, como es la parte superior de lo que es el cornete medio, el medial del cornete medio, la parte superior del tabique nasal y el techo como tal de nuestra nariz. Ahí se encuentran ubicados ciertos receptores que eso nos permiten reconocer los diferentes tipos de olores. Esos son transmitidos posteriormente hacia la parte de los nervios, que no es como tal que sea solo un nervio como tal el del olfato, sino que son varios filamentos de estos que nos transmiten posteriormente estas sustancias, ¿verdad?, la información hacia nuestro cerebro. Y ya en nuestro cerebro pues hay varias partes que nos procesan, ¿verdad?, la información que nosotros percibimos y otras que relacionan estos olores con las partes de emociones y memoria. Y otros centros, ¿verdad?, como el centro del hambre, ¿verdad?, que también nos ayuda para cuando nosotros percibimos los olores, desencadenar, ¿verdad?, también el deseo de comer. Entonces, estas sustancias pues entran también por la cavidad nasal y lo que nosotros también percibimos de lo que comemos. En los animales hay ahí un diagrama, ¿verdad?, donde se percibe, ¿verdad?, las áreas de percepción en el cerebro como tal,
En donde están las diferencias, como sabemos, pues este es un sistema pues ya muy primitivo, que está más desarrollado en algunos animales, muchísimo más que en los humanos, y nosotros solo tenemos aproximadamente 400 genes del olfato, a diferencia pues de los elefantes africanos, que son los animales que pues más perciben como tal, que más desarrollado tienen y que más genes funcionales tienen para nuestro olfato. Dentro de las funciones se encuentra pues la supervivencia, la percepción del sabor, el hecho de evitar también peligros, que de hecho esta parte, nuestro sistema del olfato, la mayoría de nuestros receptores están 60% ubicados en esta área, en evitar peligros. La memoria también afectiva, la participación también de las feromonas, que tienen funciones también endocrinas y también reproductivas. Dentro de, como tal, de los términos que hemos escuchado ahorita en estos tiempos, la anosmia, la definición pues es la capacidad total para percibir olores, y la hiposmia pues es la incapacidad parcial. Esta pues también se divide en varios rangos, ¿verdad? Dependiendo del grado. Dentro de las causas, pues tenemos principalmente que las causas que nos derivan a la pérdida del olfato están las infecciones respiratorias, rinitis alérgica, que se está reportado entre un 20 y 40%, pues todo lo que nos pueda ocasionar como tal congestión. Las causas como tal están divididas más que todo en la parte como tal conductiva para que lleguen los olores hacia el techo de nuestra nariz, o como tal en el área donde se encuentra el epitelio pues olfativo, que el epitelio olfativo es donde nosotros percibimos los olores. Entonces, todo lo que provoque una alteración en estas dos partes, ¿verdad?, en la parte conductiva y en la parte perceptiva, nos puede ocasionar pérdida del olfato. Hay varias toxinas que también pues, nos provocan daño a nivel pues, como tal de los nervios, que pueden ser benceno, formaldehído, amoníaco, disolventes de pintura, entre otros metales, traumas de cráneo. En los traumas de cráneo, pues por las contusiones que podemos sufrir, pues ya sabemos que pues, el cerebro está dentro de un líquido, y puede, por la contusión, puede desplazarse, y eso nos puede generar alguna ruptura de los nervios que entran por el techo de nuestra nariz, y por esa causa también pueden haber pérdidas de olfato. El envejecimiento pues es otra causa también reportada. Sabemos que pues nuestros adultos mayores, conforme va pasando el tiempo, hay un deterioro también en la función neurocognitiva, y eso nos hace también que se disminuya también parte de la percepción y de los olores. Dentro de también otras enfermedades que están relacionadas con la parte de degeneración nerviosa, pues también está el Alzheimer y el Parkinson, y hay otras enfermedades congénitas también, como el síndrome de Kallmann. Los virus que nos provocan pues resfriado común son los más conocidos como la causa de pérdida de olfato posinfecciosa. Dentro de estos, pues en adultos se ha reportado que un 20 a 40% de las causas de disfunción del olfato es causada por virus. ¿Qué está pasando ahorita con el COVID? ¿Por qué nuestra nariz está afectada? ¿Por qué es que nuestro olfato se afecta? Ya se conocía desde el 2002 que con el coronavirus que hubo, que fue el primer coronavirus del tipo que es similar a hay unos receptores como tal en donde el virus tiene afinidad por ellos, y es de la forma que entra a nuestro cuerpo. Entonces, se ha reportado que la nariz tiene altos niveles de estos receptores, y que eso hace que sea una entrada para nosotros, para el virus, que sea probablemente la entrada principal del virus a nuestro cuerpo. Entonces, haciendo como una pequeña apartado de esto, por eso es importante el uso correcto de la mascarilla, porque muchos solo cargan la mascarilla a nivel de la boca, y
el principal foco que hasta ahorita se ha visto donde entra, digamos, el virus por el número de receptores de estos, pues es a nivel nasal. Bueno, como les comentaba, pues ya hay antecedentes de pérdidas del olfato desde el 1994, que ya lo relacionaron con otros coronavirus que son los que causan resfriado común. En el 2002, pues la pandemia como tal del SARS, del primer SARS que hubo. Y ahí se detectó, ¿verdad?, que en las secreciones se detectaba el virus, ¿verdad?, en pacientes con hiposmia. Dentro de la recuperación del 2012 vio que había hasta una mejoría posterior a la enfermedad de hasta 2 años de recuperación como tal de la pérdida del olfato. Es importante también mencionar, porque se ha reportado muchas alteraciones a nivel de lo que la mayoría pues relacionamos con el gusto, con no sentirle sabor a los alimentos. Entonces es importante hacer diferencia entre lo que es el sabor y el gusto. El sabor como tal es la sensación que causa un alimento o la sustancia que estamos ingiriendo, que también es detectado por sensaciones químicas, pues como el gusto, el olfato, y también hay otros nervios que también nos ayudan, como para la combinación entre el aroma, la textura, la temperatura. Entonces todo eso va a hacer lo que es el sabor. Y este es dado, ¿verdad? O sea, el sabor es compuesto un 60% por el olfato. En cambio, el gusto, pues es un sentido que solamente se ubica pues en la lengua, que es dado también por algunos nervios, que no es el mismo que con el que percibimos el olfato. Y pues solo hacer hincapié, ¿verdad?, en esta diferencia, porque se sospecha que principalmente el sabor se altera por la percepción del olfato. También tenemos que en la lengua hay reportes que también hay receptores de esta misma enzima que tiene una cierta predilección el virus para la unión con esta en la lengua y también en paladar, pero son menores de los que hay en la nariz. Entonces es probable que haya una disminución en el umbral, digamos, de lo que nosotros estamos sintiendo y pues la relación, ¿verdad?, que tenemos con alteración del olfato. ¿Cuáles son las características de esta pérdida del olfato o la disfunción como tal que tenemos de la percepción de los olores? Estas se dan por una pérdida súbita, se han reportado más que todo en casos leves o incluso pues asintomáticos, y hasta ahorita está reportada como una pérdida del olfato transitoria, en donde puede recuperarse de días a semanas. Aproximadamente, pues el promedio son 2 semanas de recuperación. En promedio, eso no quiere decir de que todos al mismo tiempo se vaya a recuperar esta pérdida del olfato en 2 semanas. Que sabemos hasta el momento si esa pérdida del olfato puede ser persistente, aún no se sabe, porque no ha pasado tanto tiempo como para conocer, como en el SARS-1, digamos, que hubo recuperación hasta en 2 años posterior a la infección. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier inicio repentino de pérdida de olfato y gusto es sospechoso y tenemos como tal que descartar el diagnóstico pues, de COVID-19. Existieron más o menos a partir de febrero y marzo varias alarmas a nivel de Irán, Reino Unido, España, Francia, Italia, en donde empezaron a detectar pues, varios otorrinos que habían aumentado el número de consultas por alteraciones de olfato. Y estos pues ya lo relacionaron también que ellos habían tenido o contacto estrecho con personas que habían sido diagnosticadas con COVID y que al final muchos de ellos también resultaron pues también con diagnósticos de COVID. Pero estos son más que reportes anecdóticos. Para tomarlo como tal, pues en la medicina pues necesitamos pruebas científicas, estudios que puedan decirnos, ¿verdad?, de que esto si hay relación o no hay relación.
Pues a partir de ahí se iniciaron varios estudios que les voy a mencionar más adelante, ¿verdad? Para tomarlo ya como en cuenta dentro de los síntomas pues, que nos pueden hacer sospechar de esta enfermedad. Es importante también mencionar que el mayor porcentaje de la pérdida del olfato se da en mujeres y en jóvenes. Más que todo, el 64% se ha reportado en menores de 40 años. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, los síntomas sinonasales que no son COVID, digámoslo así, se presentan de forma gradual. Se relacionan con congestión nasal, hay descarga a veces retronasal, dolor centrofacial. La severidad varía y también varía con el clima. El postraumático, pues tenemos que tener antecedente de trauma, puede ser súbito, es severo y pues no varía en severidad. Y el neurodegenerativo, pues principalmente se da en personas de edad mayor, que también no hay fluctuaciones en severidad, se relaciona con falla de memoria y también en el sistema neurológico. Bueno, ¿qué ha reportado hasta el momento? Porque esa es la pregunta que muchos más que todo tienen, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo se me va a quitar? Porque pues sí afecta en nuestra calidad de vida. Pues la prevalencia hasta ahorita hay reportes que van desde el 5 hasta el 98% de presencia de pérdida del olfato en pacientes con COVID. En China, que fue pues de donde surgió, ¿verdad?, el virus, se reportó al inicio un 5.1% como tal de alteraciones en el olfato. Estos se dieron 3.4% en pacientes con enfermedad leve y 6.3% en enfermedades graves. Las alteraciones del gusto se reportaron en 5.6%. En Irán, que fue otro de los países que primero lo reportó, también se hizo un estudio de 10.069 pacientes en donde 7.068 presentaron alguna alteración del olfato y que tenían pues vínculos como tal con el COVID. De estos, 83% con anosmia reportó alteraciones también en gusto y 61% pues no presentó tampoco cambios a través del tiempo. En Europa se realizó también unos estudios multicéntricos de 417 pacientes, en donde el 11.8% de los casos presentó este problema, la pérdida del olfato, antes que los otros síntomas. Estos son reportes de Estados Unidos, en donde de 234 pacientes, el 73% se observó antes del diagnóstico, y la anosmia contribuyó como tal a recomendar las pruebas en un 40%. Fue el primer síntoma en la cuarta parte de los pacientes. Esto es importante porque nos lleva a ver que la enfermedad a veces subclínica o no documentada ha sido fuente de infección en el 79% de los casos documentados. Actualmente estamos realizando un estudio aquí pues en Guatemala, en donde los datos que tenemos hasta el momento, porque son datos muy preliminares, esto va para más meses, tenemos que el principal síntoma hasta ahorita reportado ha sido dolor de cabeza, seguido por dolor muscular en un 70.2% y dolor de garganta. Y vemos que la fiebre va en un 51.8%. Y esto es importante porque no siempre todos los pacientes van a reportar episodios febriles. Entonces, si tienen algún otro dato, es importante siempre hacer la sospecha como tal del COVID. Secreción nasal, pues vemos que ha sido muy poco. Y en lo que llevamos hasta ahorita, pues vemos que en qué momento se ha presentado pues la pérdida como tal del olfato. En el 23.8% pues fue el primer síntoma, en el 36.9% pues se presentó en conjunto con otros síntomas y en el resto se presentó después de los otros síntomas.
Y la pérdida de olfato en pacientes recuperados se ha reportado hasta un 83.7%, que se relaciona un poco con la pérdida del sabor o gusto, porque muchas veces pues, no podemos diferenciar entre ambos, por eso se toma así. Se ha reportado un 80.7%. Dentro de lo que llevamos ahorita hasta el momento, el 22% lo ha recuperado durante la enfermedad, el 20% una semana después del inicio de los síntomas, el 25.9% en la segunda semana, el 9.3% en la tercera semana, y eso nos lleva a el 77.2% lo recupera a las 3 semanas. Para esto, pues necesitamos más tiempo para evaluar a los pacientes que ya hemos entrevistado, ¿verdad? Para ver en cuánto tiempo posteriormente se va recuperando. El diagnóstico, como ya lo sabemos, ¿verdad? Se realiza como tal del COVID por un hisopado que se hace a nivel de la nasofaringe. ¿Por qué se realiza a nivel de la nasofaringe? Porque es donde donde se puede encontrar principalmente el virus, ¿verdad? Muchas veces he escuchado que me dicen algunos pacientes, no, me lo realizaron por medio de la boca. Entonces, eso quiere decir que la técnica no está bien implementada, que tiene que hacerse a nivel de nasofaringe. Como tal de la evaluación del olfato, pues los diagnósticos pues tenemos varios, o sea, que se utilizan, que son las olfatometrías. Estas pues se han desarrollado desde 1989 aproximadamente, y las últimas pues ya hasta el año pasado. Y hay otras escalas, cuestionarios de calidad de vida y de escala visual análoga, que es la que nosotros estamos utilizando ahorita para nuestro estudio. El tratamiento sí se ha visto no solo para este virus, sino que anteriormente para las anosmias o hiposmias secundarias a infecciones virales. Se ha reportado pues la terapia olfatoria, tomar omega 3, vitamina A pues intranasal. Dentro de estos y otros como esteroides que les voy a hablar ahorita más adelante, la terapia olfatoria es la única que ha presentado reportes científicos de que sí hay evidencia de mejoría en estos pacientes. El omega 3 pues solo está reportado que se ha utilizado sin mayores beneficios. O sea, faltan estudios para comprobar, en algunos aparece que sí, en otros que no, igual que la vitamina A. En el 2012 se hizo un estudio para estos pacientes en donde reportaron que no, en el 2016 hubo otro estudio en donde reportaron que sí funcionaba. Esteroides como tal, pues intranasales, no se encuentran hasta el momento indicados en la pérdida súbita del olfato. Pero si un paciente ya los utiliza, como es los pacientes con rinitis alérgica o rhinosinusitis crónica, deben seguir usándolos. Eso es basado en información de estudios y en información científica que está publicada. Los esteroides orales también. No, esto es importante decirlo, que no están indicados en la fase aguda de la enfermedad, porque estos se puede aumentar la replicación como tal del virus. Y está controvertido también en pacientes recuperados. Igual, siempre hay algunos estudios que sí reportan que hay mejoría, pero no hay todavía evidencia científica que nos diga el esteroide oral va a mejorar al paciente con anosmia. No hay. Entonces, bueno, para conclusiones, tenemos que la disfunción del olor y o sabor con aparición de síntomas recientes con o sin otros síntomas, lo que primero que tiene que hacer el paciente pues es autoaislarse y realizar la prueba. ¿Cómo nos va a afectar también en la calidad de vida? Pues el olfato nosotros lo utilizamos para detección pues de peligro, como si hay alguna fuga de gas o alimentos que estén en mal estado. Eso nos puede ayudar, eso nos puede dificultar, ¿verdad? Que nosotros podamos ingerir algún alimento en mal estado, que se esté quemando algo y que también nosotros no lo percibamos en la casa. O sea, hay un aumento de accidentes en hogar. También hay reportado que aumenta también el riesgo de obesidad, ya que los pacientes, como no tienen gusto, van a aplicarle más sal a las comidas y van a comer comidas más grasosas para poder sentirle el sabor a la comida.
y entonces eso pues conlleva más riesgo de obesidad. Y otro pues también es en la calidad como tal de vida, porque pues también lleva a algunas personas también a depresión por el hecho de no estar percibiendo pues los olfatos que nos rodean. Hummel, que es un neurobiólogo de Alemania, pues ha hecho algunos estudios y es el que más se dedica pues al olfato en el mundo, y ha reportado, ¿verdad?, que la principal, a los pacientes que presentan pérdida de olfato, pues qué es lo que más extrañan de percibir olores, y refieren que lo que más extrañan percibir pues es el olor de sus familiares. Entonces, a largo plazo, pues también no se debe tomar esto como algo sin importancia, sino que sí debemos darle la importancia porque por algo pues es un sentido de los principales y más primitivos que nosotros tenemos. Pues para finalizar, les dejo mi correo electrónico por si estamos haciendo el estudio en pacientes recuperados, para ver si nos pueden también ayudar a colaborar, ¿verdad?, para poder seguir recabando información. Y por último, pues les dejo ya el contacto, ¿verdad? Estamos ubicados pues aquí en las clínicas médicas en el segundo nivel del Hospital El Pilar. Y ahí está el número de las clínicas, que es el directo, y también el WhatsApp para poder realizar las citas por este medio. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho. La verdad que muy completa, concisa, muy puntual. Y estaba viendo las preguntas que ya nos están ingresando. Por cierto, les recuerdo que para poderlas enviar, vean en la parte inferior de su pantalla, aparece la letra Q, la letra A, y eso sirve para que nos puedan escribir. Y ya tenemos una serie de preguntas que nos han venido entrando, pero durante la presentación la doctora incluso ya aclaró algunas. Como hemos mencionado en otros programas, nosotros estamos tratando de hacer las cosas diferentes. No todos los hospitales son iguales, definitivamente. Y el Hospital El Pilar se ha tomado muy en serio un plan educacional a la población, sobre todo en esta pandemia en donde nos falta mucho por aprender. La doctora les ha mencionado la cantidad de síntomas que puede presentar la enfermedad, no solo relacionadas con su especialidad. Ustedes habrán visto en los programas anteriores cómo en las generalidades vimos cómo el coronavirus nos puede dar múltiples manifestaciones. A estas alturas de la pandemia, cualquier cosa puede ser coronavirus. Cualquier cosa puede ser coronavirus. Y no solo esto, sino que el problema es que podemos adquirir el coronavirus en cualquier momento. Recientemente el gobierno de la República dictaminó unas nuevas medidas y pareciera ser que las personas tienden a bajar la guardia, en el sentido de que se liberaron algunas restricciones. Señores, es el momento más peligroso para adquirir el coronavirus. Hemos dicho hasta la saciedad que el coronavirus no lo puede tener nadie. El proceso de la enfermedad arrancó en marzo en Guatemala y va a estar con nosotros acompañándonos por lo menos por unos 12 a 18 meses. Por lo tanto, hay que aprender a convivir con el coronavirus. De ninguna manera podemos bajar la guardia y pensar que todo está bajo control. Ustedes van a ver y van a ser testigos que en un par de semanas vamos a tener de nuevo un repunte de casos, porque con estas medidas de liberación van a haber definitivamente más contagios. Por lo tanto, si usted ve que sus familiares o sus amigos o sus conocidos relajan las medidas de contención, por favor, ustedes no lo hagan, porque ya dijimos que el virus es imparable. Como es invisible, no sabemos dónde está, pero puede estar literalmente en todas partes. Es altamente contagioso. Es un virus que ha rebasado absolutamente todas las reglas de la epidemiología. Por lo tanto, todos estamos expuestos. Y si no tenemos medicina preventiva todavía, no tenemos vacuna disponible, que por cierto, a pesar de las buenas noticias en las redes sociales de que la vacuna está pronto por venir, eso es demasiado precipitado asegurarlo. Una vacuna normalmente tarda de 7 a 10 años en desarrollarse. Sin embargo, dadas las circunstancias, se ha presionado mucho a la industria de la investigación para que la tengamos pronto. Por temprano, la vacuna va a estar disponible en Guatemala no antes de 12 meses. Entonces, la única vacuna somos nosotros, porque el virus, la única forma de adquirirlo es llevándolo al hogar. El virus no va a entrar por la ventana, no va a entrar por las rendijas de la puerta. El virus necesita un transportador y es obligadamente el humano. Doctora, ya hay varias preguntas y las voy a ir intercalando con algunas relacionadas con los servicios que presta el hospital. Dice
yo me anticipo la pregunta porque para mí las alergias, yo soy pediatra, las alergias son la enfermedad del futuro. Como pediatra le puedo asegurar que tenemos un altísimo porcentaje de niños con rinitis o con hiperreactividad bronquial. Y en esta época del año propia de los cambios climáticos, hoy amaneció lloviendo, hay mucha humedad, los pacientes tienen muchos síntomas. Entonces, ¿cómo diferenciar el COVID de una rinitis alérgica convencional? Sí, bueno, para comenzar, pues la rinitis alérgica nos va a dar lo que son pues estornudos, picazón en la nariz o en los ojos, mucha secreción nasal, que estas tres cosas pues no se han relacionado mucho con coronavirus. O sea, sí vemos que algunos pacientes pues sí presentan secreción nasal, pero no es la mayoría, cosa que es muy característica de la rinitis alérgica en algunos pacientes, o de la misma forma la congestión que pueden presentar. En relación con el olfato, pues la diferencia es que este puede variar. O sea, eso va a depender más que todo de la congestión que es provocada pues, por la misma inflamación secundaria a la rinitis alérgica. Entonces, esto puede ser fluctuante, o sea, puede variar. En cambio, el COVID como tal es un inicio súbito que no varía en el momento. O sea, eso es súbito y poco a poco se va a ir recuperando. O sea, digamos, es un bajón que dependiendo del tiempo de recuperación es que se va a recuperar. En cambio, en la rinitis alérgica, esto pues puede variar, o sea, y mejora muchas veces pues con antihistamínicos en su momento, o sea, todo lo que nos pueda dar como tal la descongestión y la desinflamación a nivel nasal va a mejorar el problema del olfato. Es una gran cantidad de preguntas, doctora. Yo creo que el tema ha creado mucha expectativa. Definitivamente un 20-25% de la población en Guatemala padece problemas alérgicos y están con las preguntas relacionadas con respecto a cómo diferenciarlo. Usted ya lo explicó de alguna manera. Y sin embargo, estoy seguro que esto va a ser el meollo central de las preguntas. Por ejemplo, si dice que los pacientes que tienen rinitis tienen más riesgo de presentar complicaciones por COVID o no. No, hasta el momento no se ha reportado, o sea, en los estudios que han hecho pacientes asmáticos controlados o leves y riníticos alérgicos, pues no se ha reportado un aumento de complicaciones por COVID. Hay algunas preguntas que están relacionadas con los servicios que el Sanatorio El Pilar presta y las voy a ir tratando de intercalar. Pero de alguna forma quisiera enfatizar que si bien es cierto que el virus es altamente contagioso, y que supuestamente se queda, porque nos falta mucho por aprender, pero en las superficies, entonces cuanto menos contacto tengamos con superficies contaminadas, menos riesgo vamos a tener. Pero yo quiero enfatizar definitivamente en los aspectos que hemos dicho hasta la saciedad y probablemente nos van a volverlas a oír 10 veces, 20 veces, 100 veces. Lo importante es que a estas alturas de la pandemia, las únicas 4 cosas que podemos hacer es el confinamiento en el hogar, no salir a menos que sea estrictamente necesario. Es importantísimo que comprendan esto porque las personas no deben de bajar la guardia con las medidas de liberación que el gobierno ha determinado. Lo segundo importante es el distanciamiento social. Nosotros, de hecho, aquí estamos con la doctora relativamente cerca, pero manteniendo las distancias. No usamos la mascarilla que la recomendamos porque para los fines del video y de la grabación es mucho más cómodo estar sin la misma, pero estamos manteniendo el distanciamiento social. Por lo tanto, ya dijimos el confinamiento, ya dijimos el distanciamiento social, el uso adecuado de las mascarillas. Las mascarillas no todas son correctas y si no las usan adecuadamente, realmente no están cumpliendo su función. Y el lavado de las manos con alguna frecuencia o con más frecuencia de lo usual. Al momento no podemos hacer mayor cosa. Sinceramente, no podemos hacer nada más que esperar porque no hay medicamentos preventivos. Una ya dijimos que está distante a venir. Por lo tanto, la vacuna somos nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que proteger. Hay una pregunta concreta. Dice que para el tratamiento del olfato y el gusto se ha recomendado las inhalaciones de productos a base de eucalipto o productos comerciales como el Vicks. ¿Tiene usted alguna experiencia? Vale la pena recomendarlo, ¿no? Pues bueno,
nosotros como médicos nos tenemos que basar como en la evidencia científica que hay. El eucalipto sí es utilizado como tal para terapia olfativa, pero no a base de inhalaciones. Entonces, o sea, lo que está recomendado hasta el momento, que sí tiene apoyo científico, pues es la terapia olfativa, que esto no se realiza con inhalaciones y con algunos olores determinados por cierto tiempo y cierta frecuencia durante el día y por un número pues determinado pues más que todo son semanas realmente, en donde pues se van introduciendo algunos olores de forma progresiva y esto es lo que realmente sí está reportado que ayuda. No sé si... Ok, muchas gracias. De nuevo les recuerdo que para poder enviar sus preguntas y respuestas utilicen la parte inferior de la pantalla donde está la letra Q y la letra A. Definitivamente, con estas medidas gubernamentales recientes, aparentemente cambiaron muchas de las percepciones de las personas. Y yo quiero enfatizar, hay una pregunta concreta para el autoaislamiento que la doctora mencionó. Si usted dice concretamente llegó a una emergencia a un hospital, si se debe autoaislar. Bueno, el Hospital El Pilar, por lo menos lo que a nosotros nos consta, se ha venido preparando para eso desde el principio de la pandemia, antes de la pandemia. Desde el mes de diciembre teníamos conocimiento de la enfermedad, empezamos a preparar los protocolos, en el mes de enero empezamos a pensar en el área física que teníamos que preparar a la hora que viniera el primer caso a Guatemala. Cuando se presenta en el mes de marzo el primer caso, nosotros ya teníamos un área separada en la emergencia. Siempre hemos insistido hasta la saciedad que el hospital está preparado para atender las emergencias convencionales y los problemas convencionales que inevitablemente se van a presentar. Si usted se presentó a una emergencia de un hospital, por lo menos en el Hospital del Pilar, y es en el área no COVID, o sea, el área normal, usted no tiene ningún riesgo. Si usted se presentó al área COVID y fue evaluado y el diagnóstico es negativo, tampoco va a adquirir la enfermedad ahí, porque usted adquiere la enfermedad por un contacto muy estrecho con una persona contaminada. Y para eso son las medidas de contención que se han limitado. Entonces, por favor, insistamos en que la mejor protección es la que nosotros mismos nos hacemos. ¿Qué otros problemas nasales pueden producir la pérdida del olfato? El exceso de mucosidad nasal, dice acá, en las rinitis y en las bronquitis se produce mucha mucosidad. ¿Eso interfiere con el olfato? Sí. Sí interfiere porque al haber congestión u obstrucción de la nariz no va a permitir pues que las sustancias pues odoríferas que nosotros percibimos pues lleguen a donde pues al techo de nuestra nariz. Entonces todo lo que nos produzca obstrucción nasal va a repercutir en el olfato. Pero pues como tumores, pólipos nasales, rinitis alérgica, todo eso sí nos puede ocasionar pérdida del olfato. Uno de los síntomas más comunes es la pérdida del olfato y mucha gente se hace el diagnóstico sin hacer la prueba ni la evaluación porque no siento el olfato. Entonces ya vimos con las estadísticas que la doctora nos presentó que hay un margen desde el 25 hasta un 75% de síntomas de la pérdida del olfato. El otro extremo, la recuperación del olfato, es síntoma de que ya me curé, es síntoma de que si tuve coronavirus comprobado o no, ya me curé. Bueno, eso tendría que relacionarlo también con los otros síntomas, o sea, porque normalmente no es que vayan como que al mismo tiempo la recuperación. O sea, la pérdida del olfato vamos a depender de si hay edema o algún grado de inflamación que nos haya producido el mismo virus a nivel de la parte donde se perciben los olores o si también puede haber ya un daño dentro de las células que están ubicadas pues a ese nivel. Ahorita pues estudios un poco más recientes que han realizado pues se ha detectado que más que todo las células que están las basales, le llamamos así, o las de sostén, que es en el área donde se percibe el olfato, el coronavirus, pues, bueno, ahí hay más receptores de esta enzima y es probable que estas células sigan dañadas. Entonces, no se puede relacionar la recuperación con la recuperación del olfato porque son como secuelas que pueden quedar del coronavirus. Entonces, si muchos pacientes lo pueden recuperar, pues quiere decir que tal vez no hubo mucho daño a ese nivel.
pero si hay pacientes que persisten, o sea, pueden pasar 1 mes, 2 meses, y eso no quiere decir que el coronavirus, o sea, y que ya tenga defensas, digámoslo así, y las pruebas negativas para el coronavirus. O sea, no se puede relacionar realmente porque queda como secuela en muchos pacientes. Van a haber muchas secuelas. Nosotros, de hecho, estamos hablando de las cicatrices del coronavirus, porque van a haber muchas secuelas desde el punto de vista dermatológico, desde el punto de vista pulmonar, desde el punto de vista de la vía aérea superior, desde el punto de vista gastrointestinal, desde el punto de vista de cardiopatía. Definitivamente nos falta mucho por aprender, porque la pandemia no lleva ni siquiera 7, 8 meses de empezarse a manifestar a nivel mundial. Y lo más frustrante, y la doctora no me dejará mentir, es que los protocolos de tratamiento se han tenido que ir adaptando y cambiando porque no funciona lo mismo tratamiento a una persona por alguna razón tiene un comportamiento diferente que a otra persona con condiciones similares. Tan es así que los protocolos los revisamos continuamente, frecuentemente estamos actualizándolos, pero ustedes van a oír los famosos kits que recomiendan para la población. Como Hospital El Pilar nos oponemos tajantemente a que las personas tengan ese tipo de kit en el hogar. Nosotros no lo hemos querido hacer porque esa es una automedicación y es una irresponsabilidad. No es una receta de cocina. Esos kits que el gobierno de la República, probablemente por presión popular, porque lo están haciendo en otros países, o lo está haciendo la Municipalidad de Guatemala por la misma intención de quererse congraciar con el público, en realidad tienen un fin más populista que científico. Nosotros no debemos aceptar eso, no lo podemos avalar. Si usted tiene síntomas o tuvo contacto con una persona con coronavirus, hágase evaluar. Lo correcto es que un médico la evalúe. En el Sanatorio del Pilar tenemos el área predispuesta, diseñada con toda seguridad para que usted pueda ser evaluado. Por mucho tiempo nosotros nos tratamos de mantener libres de COVID y así nos vendimos como que éramos un hospital fuera de COVID. Lamentablemente, la cantidad de casos fue tal que nos llegó a saturar el servicio de emergencia y pacientes se consultaban por extremos. Uno era simplemente la pérdida del olfato. Era el único síntoma, pero se alarmaron y vinieron en buena cantidad, o una mínima cantidad de secreción o un mínimo dolor de garganta. Esos fueron los primeros. Ahora el extremo que estamos teniendo son los pacientes que llegan en extrema gravedad. Y resalto esto porque están viniendo a consultar demasiado tarde. Nosotros tuvimos, doctora, que habilitar el área COVID y tenemos el área privada más grande del país para atender pacientes COVID. Tenemos 41 camas, de las cuales 7 son de cuidado intensivo, que al día de hoy están al 100% ocupadas. 7 pacientes con ventilación asistida. Esos son pacientes que oscilan entre los 28 años y 44 años. Es verdaderamente preocupante que ese rango de edad, personas sin antecedentes, porque no eran fumadores, no eran obesos, no tenían problemas de presión arterial, ni tenían alguna enfermedad adicional, son pacientes que están graves. Luego tenemos 17 camas de lo que llamamos cuidado intermedio. Son pacientes que están a punto de llegar a cuidado intensivo si no se recuperan. Y después de los pacientes moderados, que son pacientes que o se están recuperando o tienen una patología menor, pero que ameritaban ingresar. Tengo que hacer ese anuncio porque nosotros no tenemos hospitalizados pacientes leves. El 80% de nuestros pacientes, doctora, que consultan, son evaluados en la consulta externa de la emergencia, son enviados a su casa. De esos, el 20% tienen prueba positiva, pero solo el 5% ha meritado hospitalizar. O sea, las estadísticas a nivel mundial no mienten. Pero hay algo importante y necesito que usted me dé unos minutos de sus preguntas para enfatizar que el Sanatorio El Pilar no presta servicio de pruebas a cualquiera, cuando quiera y como quiera. Eso es muy importante porque están preguntando mucho sobre el uso de las mascarillas adecuadas. Ya vamos a pedirle a la doctora que enfatice eso. Voy a enfatizar yo la parte del por qué y cuándo hacer las pruebas. Pero la pregunta muy insistente es que el mismo gobierno ha fallado en recomendar el uso de las mascarillas. ¿Cuáles son las mascarillas verdaderamente recomendadas? Porque es muy triste decir, use la mascarilla recomendada, pero ¿cuál es? Entonces, por favor, enfatice no solo de la calidad de la mascarilla, sino el uso adecuado, y yo voy a explicar algunas otras cosas del hospital. Bueno, el uso de la mascarilla adecuada, pues realmente las N95 son más que todo las que están indicadas para el uso médico y pues para prevención, ¿verdad? Porque somos los que más tenemos contacto
con pacientes que puedan tener en algún momento esta enfermedad, ¿verdad? Ahora bien, lo que se ha recomendado pues para la población en general es que por lo menos tengan una mascarilla con 3 capas, porque ya sabemos que el costo de las mascarillas pues es bastante elevado de las que están reportadas y que tienen algún dato o algo de certificación de que son útiles. Lo importante, pues por lo menos las mascarillas de tela, que son muy delgaditas, obviamente, pues esas no nos van a servir. De hecho, la mayoría de las de tela en sí no funcionan. Por eso es importante también el distanciamiento social. O sea, el distanciamiento de estar con personas, pues por lo menos no menor de 1 metro, independientemente a veces de la mascarilla que podamos adquirir, porque muchas veces, pues económicamente no vamos a estar pudiendo comprar mascarillas de las que realmente estarían certificadas, ¿verdad? Para nuestra protección. Lo que les recomendaría es que si van a comprar, porque ahorita se han hecho muy famosas estas KN95 que las están vendiendo hasta en los supermercados, estas tienen normalmente un tipo de certificación, que eso lo podrían buscar también en internet si son realmente certificadas. Y lo que también se ha recomendado, pues si usan mascarillas de tela, el lavado de esa mascarilla, no estarla utilizando todos los días ni estarla dejando por todos lados. También el hecho de que si vamos a tener una KN95 tampoco es para usarla un día y al otro día me la vuelvo a poner, sino que por lo menos comprar 4 o 5 y esas mismas irlas rotando. O sea, ponerle a una mascarilla 1, a la otra 2, a otra 3 y a otra 4, dejarlas en un área donde esté limpia o se pueden ya sea cerrar en una bolsa o se pueden dejar en un lugar al aire libre para que el filtro también se pueda volver a reutilizar. Pero no está recomendado en sí, más que el tipo de mascarilla, estar usando la misma mascarilla todos los días y dejarla en cualquier lugar tirada. Y si es de tela, por lo menos estar lavándola y respetando la distancia social. Nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con las mascarillas y cada día van a aparecer más y más opciones. Ahora están hablando de unas mascarillas verdaderamente astrales que no están disponibles aún en Guatemala, pero que tienen la facilidad de poder no solo filtrar el virus, sino que poder detectar incluso la presencia de lugares donde está altamente contaminado. Ojalá eso llegara a ser una realidad, pero mientras nos situamos en el país, cualquier mascarilla, si usted mantiene el distanciamiento social, cualquier mascarilla funciona, porque la idea es que usted no contamina y no lo contamina. Pero si usted no está seguro de la calidad de la mascarilla que usted tiene, use el protector facial, que son esos cobertores plásticos que mantiene una barrera adicional. Está demostrado que 2 personas, que una está contaminada, la otra no, sin mascarilla, la posibilidad de contagio es a 1,5 metros de distancia, casi que un 90% de riesgo. Si la persona que está contaminada tiene una mascarilla, ya se reduce a un 70%. Si la persona que no está contaminada también tiene mascarilla, se reduce casi con un 50%. Pero si esa persona que no está contaminada además usa un protector facial, se reduce a un 5%. Consecuentemente, si usted por necesidades de trabajo, necesidades diarias, tiene que salir al supermercado, al banco, por favor, no solo use la mascarilla bien puesta, sino que además use el protector facial. La doctora ya aclaró que en los hospitales nosotros usamos mascarillas especiales, porque nosotros estamos en riesgo porque vemos pacientes. Eso es una condición diferente. Usted no tiene que usar una mascarilla hospitalaria, tiene que usar una mascarilla que sea adecuada, que impida que sus partículas de saliva contaminen a otros y que usted reciba las otras. Pero la medida útil es las 4, no solo una. Quedarse en el hogar en la medida de lo posible, mantenimiento del distanciamiento social, lo que es el uso frecuente de manos y la mascarilla. No una de las 4, las 4 siempre. Ahora, ¿cómo desinfectar las mascarillas KN95 si se va a usar una por día o se van usando? En realidad ahora nos vamos a tener que proveer de mascarillas. Existen unos sistemas ultravioleta para esterilizar las mascarillas, las llaves, los lapiceros, los teléfonos celulares,
¿Puede hacernos algún comentario? ¿Tiene algún conocimiento de esos dispositivos de ultravioleta que se están promoviendo para desinfectar? Bueno, la luz ultravioleta pues se ha utilizado por mucho tiempo para desinfectar. Hasta ahorita pues se ha utilizado, pero lo principal es que también muchas personas han utilizado alcohol o Lysol o otro tipo de desinfectantes químicos para desinfectar como tal la mascarilla, y eso está mal porque daña el filtro. Entonces, después, posteriormente, pues ya no nos va a funcionar esa mascarilla si le estamos echando alcohol o otro tipo de cosas. La luz ultravioleta pues se ha reportado por durante mucho tiempo que funciona, pero a ciencia cierta, 100% reportado, pues no está. Y lo importante pues es no aplicarles ningún químico, es preferible mejor dejar que el filtro se limpie, digamos, como les había mencionado, ya sea dejándolo al aire libre o dejando descansar un tiempo como tal la mascarilla para volverla posteriormente a reutilizar. Eso sí, han sacado algunos estudios en que sí, por lo menos dejándola descansar 4 a 5 días, se puede volver a utilizar la misma mascarilla, pero sin estarla, de las que son más que todo las que tienen filtros, ¿verdad? No las de tela, de estarlas dejando que el filtro solo se vuelva permeable, digámoslo así, para que volver a reutilizar, que funcione, que sea funcional más que todo. Pero no aplicarle nada. O sea, eso sí bien importante, no estarle aplicando nada a las mascarillas porque ahí las arruinan. Pues de alguna manera el virus tiene una vida media en las superficies, en la misma mascarilla. Se supone que si usted es que está contagiado y tiene la mascarilla, pues obviamente usted va a necesitar de alguna manera tener un reciclamiento de más mascarillas. Pero si usted no está contagiado, pues puede hacer las medidas convencionales que la doctora le ha mencionado. Hay varias preguntas que están relacionadas con los servicios que el Sanatorio El Pilar presta. Ya dijimos que tenemos el área COVID en la emergencia y el área no COVID. Prácticamente tenemos un ambiente separado con mucha seguridad. Tenemos el área COVID interna del hospital, pero la infraestructura arquitectónica nos permite tener ambientes completamente separados porque es una estructura horizontal. Cuando son estructuras verticales es mucho más difícil la separación de los ambientes. Por lo tanto, usted se puede sentir seguro de asistir al hospital por necesidad, para cualquier patología y por supuesto para el área COVID. Estamos dispuestos a hacerlo. Pero yo dije hace unos minutos que no venga a hacerse la prueba cuando usted quiere, cuando usted lo desea, porque eso no es correcto. Tenemos que enfatizar en que las pruebas tienen un momento para hacerse y para eso existe en lo que nosotros llamamos los síntomas, los signos o el nexo epidemiológico. Lo correcto es, si usted tiene duda de tener la enfermedad, consulte, pero no se deje llevar por las redes sociales, que yo hago un poco sarcásticamente la broma de que Guatemala no ha salido de la primera ola, doctora, y ya tenemos la segunda ola, y la segunda ola son las redes sociales. Son peores que la primera ola, son más deleterias. Las personas le hacen más caso a las redes sociales y a las recomendaciones que hace el público en general que a las recomendaciones serias y científicas. Cuando es un comunicado médico o científico le ponen poca atención, pero cuando es un comunicado que simplemente lo replican, muchas veces se dejan influenciar a tal grado que ponen mensajes, véanlo antes de que lo borren, como que, ¿cuál es la prisa de borrar un sistema si realmente es educativo el mensaje? ¿Por qué alguien va a venir a borrar ese mensaje? Sí, lo que nosotros estamos empeñados es en dar educación, educación y educación. El Laboratorio del Pilar tiene un servicio que es novedoso ahora, que se llama Lab2Go. Eso consiste en que les ofrece el servicio a domicilio porque a las personas les está dando miedo venir al hospital a hacerse los laboratorios convencionales, controles de triglicéridos, colesterol y de tratamientos que requieren, y les da temor venir al hospital. Entonces el hospital puede ir a sus domicilios. Por favor, para eso comuníquese al teléfono del hospital, que ya lo conocen la mayoría, es 2279-5000, y para solicitar el servicio es la extensión 2641. Ese es el número que deben de guardar, 2641. Y a propósito del número, doctora, nosotros hemos implementado un sistema de llamada a las 24 horas al día. Ese número de teléfono lo hemos repetido hasta la saciedad y lo voy a volver a hacer porque es importante que lo tengan. Si su médico tratante no está disponible a la hora que ustedes necesitan hablarle, tienen una serie de preguntas que hacerle,
y no se pueden comunicar con él, llamen al 5535-9308. Repito, 5535-9308. Y también pueden enviar sus mensajes por WhatsApp. Y nos alegra muchísimo, sinceramente, cuando nosotros llamamos para ver la evolución del paciente, la reacción de la familia, agradeciendo el detalle, el gesto para eso. Un aviso adicional, los pacientes hospitalizados por COVID, nosotros recibimos una gran cantidad de llamadas de sus familias, amigos, compañeros de trabajo que quieren saber por ellos. Entonces hemos establecido un sistema que la familia designa a una persona que va a recibir la información. El hospital toma iniciativa y los llama todos los días aproximadamente a la misma hora y le reporta la condición de su paciente. Le facilita la comunicación a través de los sistemas telefónicos porque no podemos permitir las visitas por los riesgos que esto tiene. Doctora, nos quedan 3 minutos y siguen llegando preguntas con respecto a la terapia olfativa. ¿Qué puede hacer en su casa, dice, con una terapia olfativa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede? Los descongestionantes, los esteroides que se mencionan. Y son muchas las preguntas que llegan. ¿Qué puede hacer una persona como terapia olfativa en el hogar? Sí, estos se dan al principio a veces cuatro olores que se dejan durante cierto periodo de tiempo, pero para eso es importante más que todo conocer, se están haciendo unas pruebas para medir como tal el nivel de umbral de percepción del olor y en base a esto partir, ¿verdad? Para que tengamos alguna idea de cómo estábamos antes y cómo estábamos después. Es una forma un poco para que sea un poco más objetiva, ¿no? Para poder medir cómo está la percepción actual y ver si tenemos posteriormente una mejoría. Entonces, eso pues hay que hacerlo antes, ¿verdad? O sea, nos podrían consultar para ver, para hacerlo antes. Y posteriormente, sí se va indicando, normalmente vamos con 4 o 5 tipos de olores que los tienen que estar oliendo durante ciertos segundos a minutos, después dejar descansar. O sea, para eso sí tendríamos que dar como una explicación, indicaciones de cómo irlos realizando, porque no es solo que se pongan a oler cualquier olor que podamos tener en la casa. La mayoría, pues sí, son accesibles y se dejan durante un tiempo determinado según la evolución del paciente. Y como último, sí, pues añadir, ¿verdad?, de que todos los pacientes que ahorita pues tienen otras enfermedades de base, digamos, como lo son rinitis alérgicas, puedan tener su tratamiento. Es importante que estén recibiendo su tratamiento adecuado, que no lo dejen, no tanto porque se ve relacionado con esta enfermedad, ¿verdad? Pero es por lo mismo que mencionaban, o sea, ¿cómo voy a hacer yo para diferenciarlo? Si es un paciente que está controlado, pues vamos a sentir la diferencia, ¿verdad? Y es importante en estos momentos poder estar estables para en cualquier momento, pues en cualquier alerta, pues tengamos la percepción de que no es los síntomas que normalmente estamos acostumbrados a tener por alergias. Entonces, la recomendación también es esa, que continúen su tratamiento, igual que los pacientes asmáticos, ¿verdad? Que continúen su tratamiento, que no lo dejen y que para que de esa forma pues puedan estar mejor, digamos, si llega a presentarse algún otro problema. Agradezco sinceramente los mensajes de felicitación que nos están enviando porque siempre la mayoría de las veces se limitan a preguntas, pero no puedo dejar de agradecer los mensajes de felicitación y me están pidiendo que repita el número 5535-9308. Repito, 5535-9308. ¿Para qué sirve ese teléfono? Me preguntan. Bueno, son 24 horas al día donde usted se puede comunicar para hacer consultas directas sobre síntomas, signos, dudas que tienen, en qué momento acudir al hospital y nosotros pues, trataremos de que personal calificado los pueda atender. Eso, por supuesto, si usted tiene comunicación directa con su médico tratante, pues definitivamente es mejor. Las preguntas que no fueron contestadas directamente las vamos a devolver por correo electrónico. La doctora las va a contestar una por una. Por favor, denos un periodo de margen. Muchas gracias por las felicitaciones. Gracias, doctora. Dice que el tema fue muy bien desarrollado, que muy completo.
y hay muchas más flores que le echan a usted. A mí no me echaron flores, pero bueno, ya me las echarán otro día. Muchas gracias a todos, mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana probablemente con el tema corazón y COVID. Después vamos a tener el tema de oncología y COVID y podemos ir desarrollando otro sobre la marcha. Bueno, nos vemos y ya sabemos que pues aquí estamos para lo que necesiten. Nos pueden localizar pues en el teléfono de las clínicas de la consulta externa. El teléfono directo es 2378-5010 y bueno, también para cualquier duda, inquietud que puedan tener, pues hacérselo llegar tal vez por esta vía en el transcurso ahorita de tiempo de las preguntas, y esperamos pues poderles contestar a todas las preguntas por vía mail. Y estamos aquí a su disposición y a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, hasta la próxima. En Hospital El Pilar lo más importante es usted y su familia. Nuestros protocolos inician mucho antes de la llegada al hospital, para brindarle un servicio de primer mundo, con un ambiente controlado, libre de cualquier virus y disminuyendo al máximo cualquier posibilidad de contagio, ofreciéndole tranquilidad, confianza y la más cómoda y profesional estadía para cuando usted lo necesite. Limpieza y sanitización por nebulización en la habitación. Revisión del buen funcionamiento de luces y artículos dentro de la habitación. Cambio total de blancos y toallas. Limpieza y sanitización de paredes y pisos con amonio cuaternario. Limpieza de vidrios, ventanas y espejos. Limpieza de polvo y sanitización de muebles y lámparas. Limpieza de loza y artefactos sanitarios. Como único hospital certificado, su cuidado y seguridad son nuestra prioridad y nos hemos hecho la promesa de realizar y supervisar todas las medidas necesarias de higiene y salud para que usted no corra ningún riesgo. Por una Guatemala mejor, por su bienestar y por el de sus seres queridos. Hospital El Pilar.